Bienvenidos a Sobre la Noticia, el podcast donde le damos la información y mucho más en este viernes, Juan, viernes 13. Como por ahí dicen que estos días hay que andar con cuidado, estos días incluso de mala suerte, dicen popularmente, claro. Sí, el viernes de los prejuicios, tú sabes, la gente que son tendenciosa a la hechicería, esas cosas, es que eso no es mi caso. No, pero yo siempre he Pero uno tenido escucha siempre los la rumores confusión de martes 13 o viernes 13. Eso es como lo que la gente dice que son los días de de mala mala suerte. suerte y cosas así. Y la mala suerte existe en realidad. Bueno, hay quienes dicen que se crea uno su propia suerte. Son creencias, pero yo entiendo que sí, a veces hay algo más allá que te permite hacer cosas que tú pensabas que no podías. Y, la suerte puede ser un factor importante. Entonces, hoy hay que cuidarse. Hoy parece que hay que cuidarse. Y quien parece, Juan, que ha tenido mala suerte esta semana es Antonio Espaillat. Y lo digo porque ha habido una cadena de sucesos, se ha desencadenado unos sucesos desde el martes. Por ejemplo, el martes se hablaba de un informe interno que había arrojado datos de negligencia en el Jet Set. Ya el miércoles, Lonesby, que era la entidad gubernamental encargada de investigar lo acontecido en el Jet Set, ya había entregado al Ministerio Público esas pruebas, y ya incluso ayer vimos cómo fue Antonio Espaillat citado para ser interrogado en la Procuraduría junto a su hermana, y ambos quedaron detenidos. También justamente había salido una entrevista de uno de los empleados del Jet Set, Gregorio Adames, que alegaba que él le había advertido incluso a Antonio Espaillat sobre lo que podía acontecer en el Jet Set, que él tiene pruebas incluso y que las entregó ya al Ministerio Público. Y algo que creo que fue lo que más resonó, que él dijo que luego del atentado, cuando él logró sobrevivir y desde que se cayó el techo y pudo salir, llamó a Antonio Espaillat y le dijo: te lo dije, Antonio, que se iba a caer, te lo dije. Sí, tú sabes que la fiscalía estaba buscando la manera de hacerle un estudio forense, un análisis forense al teléfono del desempleado, la intención precisamente como de buscar hasta dónde era verdad ese rumor de que si era cierto o no, que ya Es que pudo ser tenía manipulado, evidentemente, hay exactamente. que sea verídico, verificar todo. Exactamente. La idea era como conseguir la evidencia de que en verdad el señor Antonio ya sabía de que este mal estaba ocurriendo en la estructura. Entonces, de ser cierto, ya no se puede alegar ignorancia. Ya hay Claro. cierto margen, un grado mayor de culpabilidad. O sea, con esto no se quiere decir que él haya sido, por ejemplo, tuvo la intención, pero todos sabemos que cuando hay un hecho que ocurre en determinada situación, determinada circunstancia, alguien debe ser culpable, alguien lo cometió. O sea, alguien debe cargar con, con ese hecho, con esa responsabilidad. Y eso se ve en el ámbito de ingeniería, de las investigaciones, los descubrimientos. Siempre hay un autor, aunque sea directo o indirecto. Igual va a pasar en este caso. Alguien tiene que ser responsable, directo o indirecto. Es evidente, Juan, que tenemos que saber qué fue lo que pasó. Incluso eso es lo que pedía Gregorio Adames en la entrevista, poder arrojar la verdad, más que nada, más que intentar eh, meter preso a Antonio Espaillat, porque hay que hablar claro. Cuando sucedió lo del Jet Set, creo que la sociedad en conjunto eh, incluso vociferaba al unísono que sea apresado Antonio Espaillat. Incluso ya 2 meses después de esas investigaciones, hay quienes decían al fin o bastante tarde. Pero sabemos que los procesos judiciales ni aquí ni en ningún país funcionan así. Al otro día va preso. Ya depende de la magnitud de lo acontecido. Incluso ya el Ministerio Público, bueno, algo que la gente criticaba es que el Ministerio Público ha pedido que se detenga a Antonio Espaillat el día de ayer por el tema de que en ese tiempo o a partir de ahora se pueden perder las pruebas, ellos pueden intentar malversar todo ese tema de las pruebas y de los testigos, pero también acusaron a Antonio Espaillat ya son acusaciones del Ministerio Público, acusaron a Antonio Espaillat de
haberse puesto en contacto con testigos para intimidarlo, para decirle que no hablen, incluso también con desempleados, digo, con ex empleados del Jet Set, que también Gregorio Adams decía que lo que se hizo con los empleados del Jet Set fue hacerlos a las familias firmar un descargo simplemente y que y fueron liquidados. Pero él también dice que muchos de esos empleados eran empleados del De Jalao, que es el restaurante, otro restaurante franquicia de Antonio Espaillat, y que en el Jet Set no figuraban en nómina. O sea que ahí entra un conflicto entre cuáles son los reales empleados del Jet Set, las víctimas, quiénes pueden ser testigos. Es un tema bastante complejo y mucha gente, Juan, se quejaba de que en estos 2 meses se le dio esa posibilidad a Antonio Espaillat de esconder cualquier tipo de prueba o de poder amedrentar a cualquier testigo, porque hay mucho tiempo, no está detenido. Y justamente esta acusación del Ministerio Público creo que da más de qué hablar, porque justamente lo apresan no solamente por peligro de fuga, que es normalmente por la razón que detienen a los supuestos criminales, a los acusados, pero también por ese lapso de tiempo que le dieron para poder que suceda esto, que ellos puedan tener acceso a algunas pruebas que no van a tener acceso ahora, puedan tener acceso a víctimas, a los mismos familiares. O sea, se le dio mucho tiempo y mucho margen, podríamos decir. Sí, siempre se ha estado esperando, o se estuvo esperando, de que las autoridades actuaran al respecto y era un secreto a voces de que ese hombre debería ser detenido. Sin embargo, entre las acusaciones, o sea, una de los alegatos del Ministerio Público es que, como tú señalaste, no solamente intimidaba. Por ejemplo, el ex empleado, dice Gregory, él dice como que estaba recibiendo intimidaciones y además trataban como de sobornarlo, como para que se callara. Entonces, y que directamente teme por su vida ahora exactamente. Una de las situaciones de las que él confesó es que teme por su vida, que él piensa como que le puede pasar algo, incluso fue más lejos, dijo, si me pasa un accidente. Responsabilizó a Antonio Espaillat. Exacto, todo lo que me pase, él es responsable. Claro. Pero, ¿qué te digo? La fiscalía, las acciones de la justicia no son como algo que uno codifica, de que dentro, como una alarma que tú pones, en tal tiempo va a ocurrir esto. Obviamente que no, pues eso tiene un proceso y se entra a un proceso de recolección de pruebas antes de tu poder estructurar un expediente y luego someterlo. O sea que no, las cosas no es como la gente piensa. No, y evidentemente hay que agotar procesos, porque hoy, porque tenemos el informe de la ONESBI, vamos a poder saber si hay hubo negligencia y responsabilidad, y ya eso había que hacerlo, y si se tomó ese tiempo y se tomaron 2 meses, pero se logra poder hacer justicia, que recordemos que hacer justicia no le va a devolver la vida a ninguna de esas personas, paz tal vez a sus familias, pero es una justicia que sabe más derrota que nada, porque sabemos qué fue lo que aconteció en el Jet Set y qué perdió la República Dominicana y qué perdieron sus familiares. Pero Juan, yo entiendo que con toda esta situación, ver a Antonio Espaillat ya detenido, hay que recalcar que detenido, porque apresado ya es sentenciado. Sí, detenido, se dice, ayer el abogado Félix Portés hablaba de que el sábado puede que se le conozca ya la medida de coerción, tanto a Antonio Espaillat como a su hermana, pero hay que ver, porque hay quienes, vamos a decir, Juan, dicen que Antonio Espaillat puede ser una víctima más o es una víctima más de lo sucedido. Incluso se alegaba que él podía haber estado ese lunes, que incluso su hermana estuvo ese lunes y él podía haber perdido a su hermana, y que lo que decía el abogado es que nadie quiere que esto suceda, nadie quiere hacer este tipo de cosas adrede o que esto suceda adrede. Sin embargo, Juan, y creo que es lo que pensamos casi todos los dominicanos, no importa en un orden de relevancia, vamos a decir, no es que no sea importante, pero un orden de relevancia, un orden jerárquico, vamos a decir, yo creo que el hecho de que Antonio Espaillat sea una víctima queda al final, queda muy por debajo, porque podemos saber una sola cosa. Antonio Espaillat era el dueño del Jet Set, su hermana la administradora, en un negocio familiar en el cual por fallas de ese negocio hoy perdimos 235 víctimas aproximadamente, más de 138 personas heridas,
huérfanos, familias que se quedaron sin sus hijos, sin padre y madre. Incluso tengo personas conocidas que perdieron a su papá y a su mamá ese mismo día, que hoy van a tener que valerse por sí mismos, Juan. Entonces entiendo que sí puede llegar a ser una víctima Antonio Espaillat, sea o no lo sea. Creo que por una cuestión jerárquica, las víctimas primero fueron los fallecidos, fueron los heridos, fueron esas familias que perdieron a sus familiares, y que en caso de que Antonio Espaillat haya asistido ese día y haya sido otra víctima más o la hermana, fue por su misma negligencia. Porque ellos son los dueños del jet set. Pero Y cuando tú eres dueño de un lugar, tú tienes que responder por tus actos. Tienes que responder por lo que sucede en ese lugar. Sí, pero de hecho, además de todo eso que tú cuentas, está bien. Ella fue incluso un ejemplo de que esta muchacha, la hermana, también se encontraba en el lugar y fue afectada. Pero dentro de lo que dice el informe de ONESBI, está de que había sobrecarga, como se rumoraba, había deterioro evidente, o sea, se evidenciaban deterioros, por ejemplo, se acumulaba agua, el acero como que ya mostraba cierta deficiencia, entre otras cosas, y que todo esto fue lo que provocó el desplome al final. O sea, que cuando tú analizas el caso, los rumores que habían, o sea, tienen cierta relevancia, o sea, son reales. Bueno, y exactamente lo que dice Gregory Adames, el ex empleado del Jet Set. Él decía que él tenía las pruebas y que él le había dicho incluso una semana antes a Antonio Espaillat que cancele el evento, que podía suceder. Y por eso él dice que cuando se cayó y salió, dice que le dijo a Antonio en una llamada que te lo dije que iba a pasar. Sí. Entonces va de acuerdo mucho con el informe o con lo que vaya a arrojar el ONESBI, que todavía se rumorea que es eso, pero todavía no tenemos la información, no ha salido la información. O sea, la información acabada como tal no, pero dentro de los alegatos está ese, de que el ruido, o sea, el ruido direccionado en determinados puntos de debilidad, o sea, tú sabes que en ese ambiente las frecuencias bajas hacen, o sea, el bajo, como la gente entiende, hace su estrago. Y esas vibraciones fue lo que provocó, se combinó con el peso que tenía la estructura arriba para debilitarla y además del deterioro progresivo que ya presentaba. Pero evidentemente, Juan, vamos a ver qué se desarrolla tanto con Antonio Espaillat y su hermana como con las víctimas, porque sabemos que hay muchas denuncias ya puestas en circulación. Hay que ver exactamente qué sucederá con eso, qué se le va a otorgar a esa familia. Algo muy importante que decía Gregorio Adames ayer es que cuando hablamos del Jet Set, hablamos del accidente donde perdió la vida Ruby Pérez, donde perdió la vida Octavio Dotel, donde perdió la vida Manuel Grullón, pero no hablamos de los empleados que perdieron la vida. Y él muy bien decía, perdí 5 amigos, 5 empleados del Jet Set, podríamos decir que 6, y nadie habla de ellos. Incluso Gregorio Adames dijo que yo no iba a hablar, no tenía planeado hablar, pero hoy tengo que hacerlo porque a esas personas la han dejado desamparada. Simplemente se le firmó un descargo y ese es el agradecimiento que ha dado Antonio Espaillat. Y creo que eso es lo que lleva más a Gregorio a hacer esa entrevista, porque él fue sobreviviente, pero él podía muy bien haber quedado enterrado en el Jet Set y tal vez no representaba un problema para Antonio Espaillat. Pero si ya quedó como sobreviviente, tiene que responderle a él, a su familia. Ya no tiene el sustento del Jet Set, que era tu empleado. Es un tema sumamente complejo porque es una tragedia y quién sabe cómo actuar después de una tragedia. No hay un protocolo para actuar después de una tragedia. Simplemente, como él bien decía, es ser humano. Exactamente. Lo importante es que ya está detenido y está en manos de las autoridades. Ya las autoridades, la justicia se encargará de los demás y ojalá que Dios lo ilumine para que el proceso se lleve como se tiene que llevar, a fin de que si es culpable que pague, si no es culpable, bueno, que lo descarguen. Pero que se hagan las cosas correctas, como la justicia, que en este caso se mantenga con ¿cómo se llama? La venda en los ojos, para que aplique lo que tiene que decir. Claro, que no se la quite, que quede con su venda ahí, y que quien tenga que cargar con los platos rotos, que cargue.
Quien se quitó la venda, Juan, parece ser Donald Trump. Donald Trump, justamente ayer en su red social, bueno, el Twitter que maneja Donald Trump, él hablaba sobre la realidad que vive Estados Unidos. Y digo la realidad que vive Estados Unidos porque ayer reconoció que sí, que los migrantes son necesarios para la economía. Las redadas del ICE, que sabemos que la semana pasada había hecho en Los Ángeles, desencadenaron una serie de protestas en todo el estado, pero mayormente en Los Ángeles y las zonas aledañas, que hemos visto las imágenes de lo acontecido en Los Ángeles, pero esas redadas no iban a quedar ahí. Ya esas redadas llegaron a California, específicamente a las granjas de California, donde sabemos que los que trabajan ahí son muchos indocumentados, son inmigrantes, pero también llegó a los sectores de la carne en Nebraska, que son los productores, son el pulmón de Estados Unidos realmente, porque son quienes dan la comida. Y aquí ya sí mucha gente entró en pánico y en shock, porque como te decía, Juan, son el pulmón de Estados Unidos. Aquí vimos actores, cantantes, famosos de Hollywood, famosos de California, que arremetían contra Trump, e incluso Mike Ruffalo, que es actor muy conocido de Estados Unidos, actor de películas como Avengers y ese tipo de películas, que decía, estás poniendo el gatillo a donde no es. O sea, ¿cómo tú vas a poner el gatillo a lo que te lleva en la comida, a lo que recogen tu comida en Estados Unidos? Y ayer justamente Trump parece que se dio un poco a la presión y reconoció que muchos de los comerciantes están perdiendo trabajadores importantes, de mano de obra de calidad, y que hay que empezar a discernir en esa ola de deportaciones quiénes realmente son criminales, quiénes no, que antes no se hacía. Antes entraban y te llevaban, aunque tú tuvieras, aunque sea un permiso, y dependiendo del país que tú seas, porque sabemos que por lo menos en el caso de Nicaragua, de Haití, de Venezuela, tú no importa en qué estatus tú estás, tú vas deportado. Incluso no se puede acceder a Estados Unidos si tú eres proveniente de esos países. Ya sabemos la tensión que genera. Pero sí el presidente reconoció que estas redadas está haciendo un hoyo a la economía norteamericana, porque en Estados Unidos funciona igual que la mayoría de países, funciona igual que nosotros. La mano de obra inmigrante, no diga muy legal, pero la mano de obra inmigrante es muy, muy importante para el desarrollo económico de Estados Unidos y para el desarrollo de República Dominicana, por ejemplo. Sí, pero me llama mucho la atención de que él ahora haya abierto los ojos. Obviamente todo el mundo tiene derecho a recapacitar y uno lo hace más temprano que otros. Sin embargo, me cuestiono porque o sea, primero tuvo que desencadenarse una ola de protesta hasta más no poder, porque cuando tú analizas la situación de los inmigrantes en Estados Unidos y cuando tú analizas la paz de actualmente, que estaba o sea, hasta ayer, las olas de protestas por todos lados, eso metía miedo y de la manera como enfrentaban incluso a los militares, perdón, a la policía, a los agentes policiales, debido a esta misma situación, porque la población lo veía como un abuso. Y no era para menos, porque tú encontrabas, o no sé cómo van a proceder de ahora en adelante, pero lo cierto es que tú te metes a las redes sociales y los diarios, los periódicos, y tú encuentras casos que tú te sorprendes, personas que tienen toda una vida viviendo en Estados Unidos y que de buena primera dicen que no, que se tienen que ir. Entonces, eso mete miedo. Sí, la política migratoria de Estados Unidos ha sido muy cambiante por el hecho de haber cambiado tanto de gobierno. Sabemos que venían los demócratas dominando por muchos años con Biden, con el presidente Obama, pero hubo un intermedio. Trump ganó en el 2016 y tuvo una política bastante fuerte, que en ese momento Estados Unidos no estaba preparada para recibir. Incluso vimos cómo recibió muchas críticas Trump y eso hizo que ganara Biden en el 2020. Sin embargo, ya hoy sí hay una mayor tasa de aceptación a la política migratoria de Trump, que eso ha hecho, le ha puesto la mochila de respaldo, Sí. de, bueno, pues entonces yo sí haré lo que yo entiendo. Ha habido ya una mayor segregación en Estados Unidos,
y no segregación incluso de pensamiento. Hay americanos, o nativos americanos, como dicen, que no son nativos, pero nativos americanos, que ya sí piensan que la inmigración es un problema y que que se está convirtiendo en una amenaza para ellos. Por eso incluso la tasa de aceptación a la política migratoria ha subido. Antes se hablaba de un menos 23% en su primer mandato, hoy hablamos de un 2%, que viendo en positivo, eso lo que hace es una subida de casi el 20%. Porque si antes estaba en menos 23, ahora es más 3, más 1. Entonces, ¿qué sucede con esto? Esto ha hecho que Trump pueda tener respaldo a estas medidas y pareciera como que no le importase lo que suceda. Pero evidentemente él está al tanto de todo lo sucedido y parece que él tocó a personas muy poderosas en California y en Nebraska, y ya sí la presión viene para atrás, porque sabemos que el presidente de Estados Unidos solamente puede llegar a hacerlo si tiene el respaldo de de las altas clases y las altas empresas en Estados Unidos. Depende del sector, evidentemente. Hay quienes dicen que, por ejemplo, demócratas tienen el respaldo del sector armamentístico en Estados Unidos y de otros sectores, los republicanos de otros sectores, Sí, pero como te digo, tendencia. tienen que mantener contentos a las altas clases de Estados Unidos. Entonces parece que tocó alguna gente importante, adinerada de California y de Nebraska, y eso ha hecho que recapitule un chin, porque realmente también lo sucedido en Los Ángeles ha llevado a un conflicto directo con el gobernador de California, con Gavin Newsom, y yo creo que él viene sin darse cuenta, forjando a quien será el posible candidato del Partido Demócrata para las próximas elecciones. Sin embargo, hay otro factor dentro de todos esos choques que tú has señalado. Hay uno que quizás la gente no lo ha tomado en cuenta, pero quizás haya sido uno de los más determinantes, que fue el caso de Elon Musk. Tú sabes que incluso ahora el mismo Musk está buscando la manera como de suavizar y decir que ya, tú sabes, que se pasó, que más por aquí. Y el mismo Trump está haciendo lo propio, diciendo que debió, tú sabes, como bajarle un poquito. Entonces, a mí, cuando tú conjugues estos dos factores y las acciones que posteriormente toma, parece que parte del descontento que hubo entre esos dos amigos, como eran conocidos anteriormente, pudo ser que venga por ahí, que también tocó los intereses de este empresario, porque al final, ¿qué es lo que es un empresario, verdad? Sus intereses me imagino que también se vieron afectados, y de por ahí vino ese descontento, pero ojalá que esta decisión suya ahora permita, o sea, sea de beneficio para la República Dominicana y para todos los migrantes, los migrantes de cualquier nación que haya en Estados Unidos, porque cuando analizamos el caso, no sé, pero esa misma tendencia se está manifestando en otros países, como que ya los migrantes le están, como que ya no tienen tanto, como que hay como una modificación de la política, y como que ya no hay tanta libertad, y como que lo están mirando como una amenaza más contundente de cómo se veía. Sí, creo que el mundo ha cambiado la opinión pública hacia la inmigración. Ya sí hay más anti-inmigracionistas que antes, y hay países ya apuntando directamente hacia la regularización de la migración, pero tanto algunos países el bloqueo directo de la migración, que es el caso de Estados Unidos con algunos países, y en Europa hemos visto mucho movimiento también en contra, vamos a decir, de la migración. Pero vamos a ver, como todas las noticias hay que darle seguimiento, porque esto es día tras día que se va cambiando las opiniones de Trump y tanto la política también en Estados Unidos. Vamos a ver qué acontece durante el fin de semana. Esperemos que se calmen un poco las cosas en Estados Unidos, donde sabemos que día tras día van entrando más migrantes, van saliendo más personas, pero también se van abriendo muchos eventos que conllevan muchas personas. Vienen muchos eventos importantes para Estados Unidos en estos años. Hay que ver cómo se va a manejar todo este tema. Pero nosotros se nos ha acabado el tiempo, como todos los viernes, Recuérdate Juan. que este viernes es especial porque es de supersticiones. Sí, este viernes es Cuídese. para cuidarse y quedarse en casa y llegar a su casa temprano. Nosotros nos estaríamos viendo aquí el lunes en Sobre la Noticia. Buen fin de semana.